ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. En el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverenció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Señor, que esta palabra sea una palabra para nuestro corazón, para nuestra vida, y como tu palabra dice, toda palabra es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para disciplinar. Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra eficaz, Señor, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor. Y hoy tenemos un tema de verdad precioso. Como siempre, la palabra de Dios es exquisita, es sabrosa, es deliciosa a nuestro paladar, porque así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dice que el hombre que escribe, Juan, escribe el Apocalipsis, y dice que comía el libro como si lo comiera literalmente, y al comerlo era dulce a su paladar, pero era amargo a su vientre. A veces la palabra, amados hermanos, tiene que causar un efecto de redargüimiento, de decir: Señor, creo que tengo que corregir el camino, porque si la palabra no produce eso en ti y solamente es deleite, entonces es una palabra equivocada. La palabra debe de producir deleite, pero también debe de producir arrepentimiento, ¿no? ¿No les parece? Bueno, el pasaje que nos toca leer el día de hoy nos habla acerca del tabernáculo. Bueno, retomo. El sacrificio único y perfecto. El Señor hizo un sacrificio por toda la humanidad para que Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dio a su Hijo unigénito, y la semana pasada hablábamos acerca del tabernáculo, el tabernáculo de reunión que tenía ciertas medidas de largo, tenía 3 secciones. Entrando a la primera puerta, que se llamaba la primera puerta el camino, ¿se acuerdan? Y lo primero que nosotros veíamos, estoy recapitulando porque yo quiero que ustedes mediten en cómo era el tabernáculo. En el primer momento, al entrar a la puerta, se veía un mueble llamado el altar de bronce. El altar de bronce. Y era allí donde se hacían los sacrificios de machos cabríos, de corderos que se ofrecían al Señor para el perdón de los pecados, porque el hombre por naturaleza es pecador, el hombre por naturaleza falla, y por lo tanto se tenía que ofrecer un sacrificio periódicamente para el perdón de los pecados en ese lugar que se le conoce como el altar de bronce. Enseguida, decíamos la semana pasada, había un lavacro donde el sacerdote, el que iba a entrar al lugar santo o al lugar santísimo, tenía que lavar su cuerpo, lavar sus manos, lavarse, quedar
impecable para la presencia de Dios. Y eso también revela que lo que dice Salmos capítulo 24: ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amado hermano, Él desea que nosotros podamos entrar al lugar santo y podamos entrar libremente, que podamos disfrutar de su compañía, de su bendición. El ser cristiano no solamente es tener un título, amados míos. El ser cristiano es vivir una vida agradable a Dios, donde podamos entrar libremente. ¿Quién entrará? Ahora, la pregunta es, de los que estamos aquí, ¿cuántos podríamos entrar al lugar santísimo? Y la respuesta sería: nadie. Oh, qué mala noticia. Pero tenemos un gran sumo sacerdote que nos ha abierto la puerta para que podamos entrar, pero no por nuestros méritos, sino por sus méritos en la cruz del Calvario. Ahora tú tienes acceso para poder entrar al lugar santísimo, porque Él ya pagó tu pecado, Él ya pagó tu deuda, tú ya no debes nada. Tú puedes entrar al lugar santísimo libremente. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos damos cuenta que después entramos a la segunda puerta, y en esa segunda puerta se llama la puerta que se llama la verdad. Al entrar vamos a ver dos muebles específicamente. El incensario lo vamos a ver dentro del lugar santísimo, y está el candelabro. Y luego del otro lado vemos la mesa de los panes de la proposición. Eso lo platicamos la semana pasada, por lo tanto no quiero abundar en eso. Pero llegamos al lugar santísimo, donde solamente podía entrar un hombre, solamente un hombre. Y ese hombre era el sumo sacerdote, que entraba solamente una vez al año. Y en ese lugar, amados míos, estaba un mueble muy especial que representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, el propiciatorio que debería ser rociado con la sangre del Cordero, lo cual, amado hermano, mostraba que se estaba pagando el pecado del pueblo. Jesús pagó el pecado de cada uno de nosotros. Vemos allí que dentro de esa arca del pacto estaban algunas cosas, como por ejemplo estaba el maná, que recordaba a Israel su provisión, pero también su ingratitud. Y aquí me voy a detener. El Señor es el que provee. Diga conmigo: mi Dios proveerá. Mi Dios proveerá. Él provee cuando pareciera que ya no podemos, cuando pareciera que estamos al límite. El Señor provee, el Señor abre puertas. Pero ¿qué creen? Dios mandó el maná para que el pueblo de Dios comiera abundantemente, pero el pueblo, como hasta el día de hoy, no sabía agradecer. Y era necesario poner el maná dentro del arca de la alianza como recordatorio de que, amado hermano, Dios provee, pero a veces nosotros en nuestra cabeza dura nos empeñamos en no reconocer la provisión de Dios. Me voy de la iglesia porque Dios no me da lo que necesito, no me siento contento. La gente, amado hermano, reniega contra Dios. Pero aquí, amado hermano, encontramos también otro objeto dentro del arca de la alianza, y era la vara de Aarón, que empezó a reverdecer. Eso está en Números 17:6.
por cada tribu había una vara, pero solamente la vara de Aarón empezó a reverdecer y empezó a brotar, tener brotes, amado hermano, como si estuviera viva. Esto también nos indica que la vara de Aarón recordaba a Israel su rebelión contra la autoridad. Si hay algo que tenemos que aprender como iglesia es ser obedientes al Señor, ser obedientes a Él. ¿Qué es lo que el Señor te ha ordenado? ¿Qué es lo que el Señor te ha pedido que hagas? Y que tú has decidido, no, yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Porque a veces nos empeñamos en desobedecer su palabra una y otra vez. Y siguiente cosa que había allí era las tablas del pacto, que recordaban a Israel que ellos no podían seguir la ley. Usted no puede vivir bajo la ley. Si usted es una persona legalista y ve a la persona de a su lado que comete muchos errores, usted se dará cuenta que no podemos cumplir la ley, porque de continuo vamos a fallar, aún con el pensamiento. Aún con el pensamiento. Por eso tú tienes que estar metido en la presencia del Señor todos los días y ponerte a cuentas con Él y decirle: Señor, vengo delante de ti para que me purifiques, porque de continuo hacemos el mal. En el capítulo 5 del libro de Génesis dice la palabra de Dios: y Dios vio que el corazón del hombre era hacer de continuo el mal. Nuestra naturaleza, el hombre, es hacer de continuo el mal. Mire, todos los días veo las noticias y me doy cuenta, ¿por qué tanta maldad? Porque la naturaleza del hombre es hacer lo malo. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Cuando viene Cristo a tu corazón, entonces tú ya no eres como los del mundo. Tú ya no eres como los del mundo, porque hay una nueva naturaleza en ti. Tú eres nueva criatura. Sí, amados míos, sí, preciosos de Dios, ahora somos nuevas criaturas, y debemos entender una cosa muy importante. A pesar de que somos nuevas criaturas, te vas a equivocar en un punto del tiempo. Y los hermanos no deberán juzgarte, pero tampoco solaparán el pecado, pero sí te animarán a vivir una vida de justicia, una vida de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos aquí algo muy importante, que el acceso era limitado en el tabernáculo, y también hemos hablado que el tabernáculo solamente era los que se vinieron la semana pasada, el tabernáculo era solamente una sombra. Era una sombra de lo que habría de venir. Jesús, amado hermano, cumple la sustancia. El tabernáculo tenía limitaciones. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y aquí nos damos cuenta de una cosa muy importante, amados hermanos. Estaba limitado a un hombre. Entonces, Cristo, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, en la cruz del Calvario, dice: todo se ha cumplido, todo está terminado, todo está concluido. En ese momento se rasga el velo del templo. Y, amado hermano, ¿qué creen? Nos dice el escritor de Hebreos que ahora tú y yo tenemos acceso directamente al Padre.
Ahora tú puedes entrar libremente al trono de la gracia de Dios y encontrar oportuno socorro. Amado hermano, Él nos dice el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 4, que los hizo un reino de sacerdotes, un pueblo especial, un tesoro especial para Dios. ¿Cuántos creen que somos un tesoro especial para Dios? ¿Cuántos tesoros hay aquí? Y luego lo vuelve a repetir el Señor a través del apóstol Pedro. Nos dice la palabra de Dios que somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego lo repite otras 2 veces en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6, dice que somos un reino de sacerdotes. Somos su pueblo y podemos entrar libremente al trono de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos enseña el camino al Padre. No estaba abierto, verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer efecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mataban cientos y cientos de animalitos, pero no limpiaban tu conciencia. Aquí viene la clave. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la primera puerta del tabernáculo? El camino. La segunda, la vida. Y la tercera, el velo se llamaba, la verdad, y el velo se llamaba la vida. Aquí hay algo impresionante para nosotros. Al entrar al lugar santísimo donde está el Señor, hay vida. Hay vida abundante. De hecho, te dice la palabra de Dios: el ladrón vino para quitarte la vida, para robarte, para destruirte, pero yo he venido para que tú tengas vida y la tengas ¿qué? En abundancia. Él quiere darte vida abundante. ¿Has vivido una vida que, a pesar de que eres cristiano, limitada? Quítate de problemas. Ven a Cristo y entra al lugar santísimo y adórale donde está su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2. La sangre de Cristo, una limpieza profunda. Miren lo que dice el verso 12. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Jesús pagó el pecado y ya no tienes que ofrecer ningún sacrificio, no tienes que irte de rodillas a algún lugar, no tienes que ponerte un nopal en la espalda, no tienes que hacer ningún sacrificio, ninguna manda, no tienes que ofrecer absolutamente nada más que tu propia persona delante de Dios y decir: te ofrezco mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Ese es tu culto racional, porque Él ya pagó una vez y para siempre. Ya no hay más. La deuda está pagada. Estaba súper endeudado. ¿Alguna de ustedes ha llegado a tener tarjetas de crédito y tener deudas aquí, allá y decir: ¿y ahora cómo le voy a hacer? Seguramente alguien de aquí le ha pasado. Quiere decir que llegó las cuentas del banco y las cuentas del banco no perdonan y te dicen: debes
tanto. Y el Señor te dice, está pagada tu deuda, está liquidada. ¿Cuánto dicen amén? Amado hermano, nuestra deuda está liquidada. El Señor pagó todo porque tú estabas súper endeudado. Es más, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es, quien debería de haber estado en la cruz eras tú, irremediablemente. Pero el Señor dice, yo voy a pagar tu deuda, yo voy a pagar tu pecado, porque te amo, porque Él nos ama. ¿Cuánto decimos amén? Él nos sigue amando, bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos damos cuenta que Él pagó. Juan capítulo 1 verso 29, he aquí el Cordero de Dios. Dice Juan el Bautista, al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Limpia tu conciencia. La psicología no te limpia tu conciencia, la religión no puede, no te limpia nada. Te vas con los mejores psicólogos, te vas con los mejores X, lo que tú vayas a buscar, y ninguno te puede limpiar tu conciencia, pero Cristo te limpia completamente. Amén. Miren, algunas personas dicen, uy, mira, ya te lavaron el cerebro. No, el Señor no me lavó el cerebro, me lavó todo, me lavó completamente. ¿Cuánto decimos amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno le ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará tu conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Y aquí, amado hermano, me voy a detener un momento. Dios te ha limpiado para que le sirvas. Dios no te ha limpiado y no te ha hecho una nueva criatura para que sigas pecando y para que vivas sin hacer nada. Empieza a servirle a Dios, al Dios vivo. Romanos 3, 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él te limpió para que ahora tengas una nueva vida, una conciencia completamente limpia. ¿Cuántos decimos amén? Voy a pasar al número 3. El nuevo pacto sellado con muerte. El autor de este libro explica un testamento. Solo entra en vigor cuando el que lo hizo muere. Si usted un día deja un testamento, ese testamento no entra en vigor hasta que la persona parta. He visto a muchas personas, como pastor me ha tocado estar presente cuando hay personas que dicen, voy a dejar mi testamento y quiero que lo lean cuando yo me muera. Nunca dicen, quiero que lo lean cuando estoy en la plenitud de mi vida, jamás. Siempre se deja el testamento para después de la muerte. Jesús dejó su testamento, su voluntad, para que por medio de su muerte Él nos diera a nosotros vida, vida eterna y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Una herencia eterna, inmarcesible, una herencia que no se marchita, una herencia que permanece, una herencia eterna. Sin sangre no hay remisión. Versículo 22. Y así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre
no se hace remisión. Tus pecados no podían haber sido perdonados a menos de que Jesús muriese en la cruz del Calvario. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El hombre tenía que matar un animalito, pero ahora Jesús fue puesto en el altar, allá en la cruz del Calvario. Y amados hermanos, ahora tienes vida, y vida en abundancia. Lo quiero repetir una y mil veces: tienes vida abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Y último punto: lo que el Señor hizo, lo hizo una vez y para siempre. Amados hermanos, en Él tienes vida y vida eterna. Este es el clímax del capítulo. Cristo no tiene que volver a repetir lo mismo. Su obra terminó, su obra está completa. En Él estamos satisfechos, en Él estamos plenos, en Él estamos llenos, en Él no necesitamos nada más. Tú no necesitas acudir a las drogas, tú no necesitas acudir al alcohol, tú no necesitas acudir al sexo, tú no necesitas acudir a las amistades equivocadas. Tú tienes un Cristo maravilloso que cumple todo y te satisface completamente. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la culminación de los siglos, escuchen, cuando nos dice la culminación de los siglos, significa que el día que Cristo estaba en la cruz del Calvario era la culminación. Toda la historia humana, toda la historia del hombre, toda la historia del hombre no se reduce a tu vida. Tu vida es un granito de arena suspendido en el universo. No, la historia de la humanidad, del universo, viene a culminarse en el sacrificio de Cristo. Allí, cuando Cristo dijo: todo es consumado, en ese momento se hace la culminación perfecta. Pero ahora, sigo leyendo: en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y la pregunta es: ¿tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Ven a Cristo. Dice la palabra de Dios por medio del escritor de Hebreos: ven confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Sí, oportuno socorro cuando yo he pensado que ya no puedo más, cuando he pensado que lo he perdido todo. El Señor me dice: aquí estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él está con nosotros, amados míos. Él está con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cristo ya tomó ese juicio por nosotros. Y ahora tenemos esperanza de su regreso. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan su venida? Lo esperamos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo tú pecador, Cristo murió por ti. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de tus pecados. Primera de Juan 2:2.
Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los que crean en Él. ¿Crees en Él? El Señor ya te limpió. Ya no vivas con una carga. Ya no vivas cargando tu pecado y tus problemas, tus errores, tus fallas, tus necesidades. Él ya lo tiene suplido. Había un hombre que venía con un rollo de madera en su espalda y venía al lado del camino con paso lento, cargando. No podían sus piernas dar un paso más porque el peso era demasiado. Y pasa un joven con una camioneta y le dice: oiga, señor, súbase, yo lo llevo hasta el pueblo, hasta donde usted va, yo lo llevo. El señor aceptó y se subió a la camioneta en la parte de atrás con su cargamento. El joven ve por el espejo retrovisor y se da cuenta que el hombre seguía cargando su carga. Y se frena y le dice: Señor, ya no cargue. Para eso lo estoy llevando, para que usted ya no cargue. A veces, como hijos de Dios, nos empeñamos en seguir cargando nuestros problemas. Deja que el Señor tome tu carga. Vengan a mí los trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Pónganse en pie. Señor amado, en esta hora, Padre, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial. Gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias porque tu fidelidad, mi Dios, es grande. Eres increíble, Dios. Eres maravilloso. Y te damos a ti el honor. Te damos a ti la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Cordero.